Bueno, el otro día terminamos en todas las formas farmacéuticas. Habíamos visto todas las formas farmacéuticas, las vías de administración. Y hay un término que se maneja mucho en farmacología, que es el tiempo de vida medio, ¿sí? O semivida de eliminación también se llama. ¿Qué significa este término? Es el tiempo transcurrido hasta que la concentración del fármaco plasmático, o sea, en sangre, se reduce a la mitad de la que se incorporó. ¿Para qué es importante esto? Porque esto sirve para calcular la dosis y la posología de los distintos fármacos, o sea, qué cantidad y cada cuánto se administran, ¿sí? Inclusive vamos a ver fármacos que se administran una vez al mes o una vez a la semana, que son fármacos que tienen tiempo de vida de eliminación largos. Algo muy importante es el tema tanto del embarazo como de la lactancia. Entonces vamos a ver acá las generalidades y después, a medida que vayamos viendo las distintas drogas, vamos a ir aclarando qué pasa, si se puede usar o no en el embarazo y la lactancia. Por lo general, todos los prospectos dicen, en caso de embarazo y lactancia, consulte a su médico. ¿Por qué? Porque siempre el médico va a hacer una relación riesgo-beneficio para esa persona, para ver si se justifica darle ese fármaco a esa persona con ese diagnóstico, ¿sí? Y en el caso de la lactancia vamos a ver que cuando no es compatible con la lactancia, si es necesario, el médico va a suspender la lactancia por el tiempo de la administración del fármaco que necesite esa mujer. ¿Qué embarazos hay en el cambio desde el punto de vista fisiológico que van a influir en la farmacología, que es lo que nos interesa a nosotros? En el embarazo se produce un aumento hasta del 50% del volumen sanguíneo. Entonces, si hay más volumen sanguíneo y más sangre, ¿qué pasa? Disminuye la concentración del fármaco. Pero esta disminución de la concentración del fármaco es compensada porque hay una disminución de las proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber más fármaco libre. Y pregunta, ¿cuándo actuaba el fármaco? ¿Cuando estaba libre o cuando estaba unido a proteínas? Esto es una pregunta que les hago. Cuando está unido a la proteína. No, como estaba libre. Cuando está libre. Cuando está libre, perdón. ¿Cuándo está libre? Cuando está libre, ¿sí? Se transporta en sangre arriba de la proteína, dijimos, pero actúa cuando está libre, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos aumento del volumen sanguíneo, que eso, al tener más cantidad de líquido, me disminuye la concentración del fármaco, pero por otro lado, tengo disminución de las proteínas, entonces está más el fármaco libre, o sea que está más el fármaco activo actuando. Entonces, esas dos compensaciones, digamos, esas dos diferencias hacen una compensación que es como que queda igual, digamos, la acción farmacológica. Después hay un aumento del flujo renal y la diuresis, se aumenta la eliminación del fármaco. Hay un aumento del flujo hepático, aumenta la actividad metabólica del hígado por el efecto de la progesterona. Entonces hay mayor metabolización hepática de las drogas. El sistema digestivo hay disminución de la movilidad y el vaciamiento gástrico, entonces aumenta la absorción gástrica si es que el fármaco se absorbe en el estómago. Y es una generalidad que la mayoría de los fármacos se van a utilizar siempre en la menor dosis que presente el efecto terapéutico buscado por el médico.
Bueno, esto es un cuadro que resume lo que estuvimos hablando, que aumenta la absorción oral, porque disminuye el movimiento gastrointestinal, disminuye el ácido clorhídrico en el estómago, aumenta la formación de moco del estómago y, por lo tanto, aumenta el pH. Y disminuye el vaciamiento gástrico. A nivel intramuscular también aumenta la absorción porque aumenta la vasodilatación y aumenta el gasto cardíaco. Y a nivel de distribución aumenta el volumen plasmático. Hay una hipoproteinemia, que es lo que decíamos recién, o sea que aumentaba el volumen sanguíneo y disminuían las proteínas. Aumenta la grasa corporal. A nivel hepático dijimos que aumentaba el metabolismo en general de todos los fármacos, había un aumento del metabolismo hepático por la acción de la progesterona. Y a nivel renal aumentaba el flujo sanguíneo, aumentaba la filtración glomerular, entonces el resultado aumenta la eliminación del fármaco. Bueno, dentro del embarazo vamos a ver la clasificación de los efectos teratogénicos que utilizamos, que es la que usa la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que se divide en categoría A, B, C, D y X. Entonces, directamente de ahora en más, cada vez que hablemos de un fármaco, vamos a vamos a decir, es de tal categoría, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa cada categoría. Entonces cuando nosotros decimos es un fármaco categoría X, vamos a ver que no se puede utilizar en el embarazo porque es el de mayor riesgo. Los de categoría A son fármacos que se han hecho los estudios en mujeres, que no existe riesgo en el primer trimestre y tampoco hay riesgo con evidencia científica sobre los segundo y tercer trimestre. ¿Quién es ejemplo de esto? La levotirosina. ¿Sí? La levotirosina es un fármaco seguro, van a ver que se usa sin problema en el embarazo a la dosis recomendada que necesita la mujer. Dentro de la categoría B están los que se han hecho estudios en animales y como no presenta riesgo en animales, no debería presentar riesgo para el feto. Por ejemplo, la insulina, la metoclopramida. La metoclopramida, por ahí es un nombre raro, pero es la droga del Reliberán, por ahí la marca comercial la ubican más. Y el paracetamol, que también se usa mucho en el embarazo. Y la categoría C, con estudios en animales, ha tenido efectos teratógenos. ¿Teratógenos qué significa? Que produce malas formaciones, ¿sí? Alteraciones. Ejemplo es el omeprazol y la lidocaína. El omeprazol, después lo vamos a ver, un medicamento para inhibir la segregación de ácido en el estómago, y la lidocaína anestésico local, que también tiene uso como antiarrítmico, que lo vamos a ver. Categoría D ya presenta riesgo para el feto y se usa solamente si no hay otra alternativa. Es cuando el médico hace el balance riesgo-beneficio y es más lo que la va a beneficiar a la madre que lo que la va a perjudicar. Ejemplo, espironolactona y diazepam. Espironolactona es un diurético y el diazepam es un ansiolítico, una benzodiazepina. El diazepam, por ahí la marca es Valium, que también por ahí le suena. Yo por ahí le voy a nombrar las marcas, no porque la tengan que estudiar ni las tengan que rendir en el oral, sino simplemente por ahí para que les sean más familiares los nombres y que por ahí las drogas no la ubican y sí ubican el nombre comercial. Y categoría X es que en estudios tanto de animales o humanos sí presentan un riesgo para el feto, ¿sí? Como es la simvastatina, que es un hipolipemiante, la progesterona, bueno, la hormona femenina, la progesterona, y vacunas con virus
atenuados. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tema de vacunas, y ya lo deben haber visto en otras materias, las embarazadas... Profe, disculpe que la moleste. Simvastatina, ¿qué era? ¿Para qué era? Simvastatina es para bajar los niveles altos de colesterol. Un hipolipemiante se llama. Y por ahí ya lo han visto y lo vamos a volver de vuelta a ver cuando veamos vacunas, que a las embarazadas no se le puede poner vacunas con virus atenuados, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque tiene efectos teratógenos, ¿sí? Profe, buenas tardes. En la categoría D y X, ¿ahí entrarían antihipertensivos también? ¿Los IECA, por ejemplo? En antihipertensivos no, en la D entran el enalapril. Igual se recomienda no usarlo, sí. Claro, en el caso de una preeclampsia, Sí, por ejemplo, sí, generalmente... solamente el enalapril. ¿Eh? ¿Solamente el enalapril está contraindicado? No, el enalapril y también los ARA2, que son los losartán, los valsartán. Sí, están contraindicados en el embarazo. Sí, sí. Si la mujer hipertensa programa un embarazo, ya el médico le va a cambiar la medicación previamente. Y desde el momento que quede embarazada, si no es un embarazo programado, le va a cambiar la medicación, sí, sí. Dentro de esta categoría están en la categoría D, pero Bien, justamente gracias. no están, no, por favor, no están recomendados porque producen riesgo en el feto, ¿sí? Entonces, cada vez que vayamos viendo las drogas, vamos a ver estas categorías, entonces sabemos que D y X directamente no se pueden usar, y las otras categorías va a ser riesgo-beneficio el médico. Bueno, la A y la B generalmente se usan sin riesgo, el tema es la C. En la lactancia, ¿qué precauciones tiene que tener el médico? Siempre se va a seleccionar fármacos que son seguros para los niños, ¿sí? Se va a buscar siempre dentro de lo que se pueda que permita ese tratamiento, ¿no? Fármacos que no se excreten por la leche materna, que tengan semividas cortas, ¿sí? Que tengan gran fijación a las proteínas, porque si tenía gran fijación a las proteínas no estaba el fármaco libre, entonces no actuaba tanto. Siempre utilizar la dosis terapéutica mínima eficaz. Tratar de evitar fármacos que los metabolitos también sean activos farmacológicamente. Siempre que se pueda evitar las asociaciones de los fármacos. Siempre que se pueda utilizar fármacos de acción local, se prefiere ante los efectos sistémicos. Y siempre evitar la lactancia en el momento de concentración máxima del fármaco. Generalmente, después que el bebé toma la leche, ahí se recomienda que la madre tome el medicamento. Y en el caso, que hoy les decía eso, en el caso que sean fármacos que van a ser tóxicos para el bebé, directamente se va a suspender la lactancia el tiempo necesario mientras la madre tenga que administrarse ese medicamento, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos directamente que están prohibidos en la lactancia? O sea, que no son compatibles y si el médico los tiene que usar, va a tener que suspender la lactancia. Son los andrógenos, que son las hormonas masculinas, la testosterona, por ejemplo, los citotóxicos, o sea, todos los anticancerígenos, ¿sí? Los antineoplásicos, cloranfenicol, que es un antibiótico, la ergotamina, ¿sí? La ergotamina se usa para la migraña, es la droga que tiene el Migral, el Tetragil, por ahí les suena. Después los inmunosupresores, ¿sí? El litio es una medicación que se usa para la bipolaridad, después lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central. La metadona, que es un derivado de la morfina, ¿sí? Un opioide.
Metronidazol, que es tanto antiparasitario como antibiótico, tiene un gran uso, después lo vamos a ver. Y las sulfamidas, que son antibióticos, ¿sí? Entonces, si el médico tiene que usar alguno de estos medicamentos, suspende la lactancia por el tiempo en el que el medicamento circula en sangre, ¿sí? Bueno, en el caso de los niños, ¿qué se hace? Se va a ajustar la dosis de acuerdo a la edad del niño y el peso del niño. Siempre se trata de buscar fármacos que hace mucho tiempo que se usen en el mercado, que sean seguros, que esté comprobado su uso en niños. Bueno, siempre que se use un fármaco en un niño se va a verificar que este niño tenga funcionando bien el sistema renal, ¿sí? Y se va a tener en cuenta las reacciones adversas que producen los fármacos, atento, para ver si se le está desarrollando una reacción adversa al niño, ¿sí? Y la edad más crítica para la medicación de un bebé es hasta el primer mes de vida. Ya cuando entramos en primer año, segundo año de vida, ya tiene los sistemas, sobre todo el digestivo, más maduro, y directamente cuando ya llega a 9, 10 años, 12, ya a partir de los 12 se considera adulto, ya se asemeja la dosis a la del adulto, ¿sí? Bueno, después tenemos las personas de edad avanzada, ¿sí? ¿Qué alteraciones tienen farmacocinéticas? Bueno, a nivel de absorción disminuye la superficie de absorción, disminuye el flujo sanguíneo esplénico, o sea, a nivel digestivo, aumenta el pH gástrico y se producen alteraciones en la motilidad de todo el sistema gastrointestinal. Y a nivel de distribución va a disminuir el agua corporal, disminuye la masa magra, aumenta la grasa corporal y disminuye la albúmina sérica, que la albúmina sérica sería la proteína que va a transportar los fármacos, ¿sí? O sea, va a haber una disminución del transportador de los fármacos, entonces van a estar más los fármacos libres, y dijimos que el fármaco libre es el que realiza la acción terapéutica, ¿no? La acción farmacológica. A nivel metabolismo disminuye la masa hepática, disminuye el flujo sanguíneo y disminuye el metabolismo de la fase 1 de los fármacos. Y a nivel de la excreción, disminuye el flujo renal plasmático, entonces disminuye la tasa de filtración glomerular y disminuye la función de secreción tubular, ¿sí? Y a nivel de la farmacodinámica, a nivel de los receptores, aumenta la sensibilidad de estos y disminuye el número de receptores. Y se producen alteraciones y modificaciones en todos los mecanismos homeostáticos, como son los receptores, los quimiorreceptores, el sistema inmunológico, generalmente con la edad disminuye, y también se va a ver alterado el centro de la termorregulación. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener en el paciente anciano? Lo ideal es administrar la menor cantidad posible de medicamentos, o sea, evitar la polimedicación o la politerapia que se le dice. Bueno, hacer la administración de la dosis justa, porque la dosis de los medicamentos se ha calculado en un adulto joven. Entonces, a medida que va aumentando la edad, se va disminuyendo las dosis. Por ejemplo, a los 65 años se reduce la dosis un 10%, a los 75 años un 20% se reduce la dosis, y ya a los 85 años se está hablando de una disminución de un 30% de la dosis de un adulto joven. Y lo que hay que lograr es que tome la medicación correcta en la posología correcta, o sea, el horario y el momento del día que tiene que administrarse. Ahora vamos a hablar de las interacciones. Dentro de las interacciones farmacocinéticas son las que afectan, dijimos, al ADME, a
a la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, ¿sí? Entonces, interacción a nivel de la absorción, porque se modifica el pH, porque hay cambios en el retraso del vaciamiento gástrico, por la presencia de alimentos. Estas interacciones a nivel de la absorción generalmente se pueden evitar separando los fármacos de 2 a 3 horas. O también en el caso, si es por presencia de alimentos, después vamos a ver, por ejemplo, que la citromicina, que es un antibiótico, se toma 2 horas antes o 2 horas después de las comidas, o sea, alejado de las comidas con el estómago vacío. O también se toma así la ivermectina, que es un antiparasitario y que ahora está en estudio para el COVID, no sé si lo han escuchado, que es una droga que se está estudiando porque los estudios están dando que evita que siga reproduciendo y avanzando el coronavirus en el cuerpo una vez que entra. Después las interacciones en la distribución, por el tema de las fijaciones a las proteínas, por ejemplo el ibuprofeno, que después lo vamos a ver, que es un antiinflamatorio no corticoide, tiene una unión de las proteínas del 90% más. Entonces, la otra vez decíamos que cuando el médico da una medicación al paciente que tiene alta unión a las proteínas, va a desplazar los otros medicamentos que están. Entonces va a tener que ajustar la dosis de esos otros medicamentos cuando el médico incorpore a una persona ibuprofeno, porque si lo desplaza de las proteínas, va a aumentar el efecto terapéutico de esos medicamentos. Y después las interacciones a nivel del metabolismo pueden aumentar el metabolismo o disminuirlo. ¿Y en qué va a afectar? Si un fármaco aumenta el metabolismo del otro, ¿qué va a pasar con la acción terapéutica de ese? ¿Cómo dijo, profe? No la escuché. Una pregunta. Que yo les decía, si un medicamento aumenta el metabolismo del otro, ¿sí? O sea que se degrada más a nivel hepático, ¿qué va a pasar con la acción terapéutica de ese medicamento? Va a Va aumentar. a disminuir. Es menor. Va a disminuir. Va a disminuir, profe. Exacto, y por lo tanto, si disminuye el metabolismo, o sea, se degrada menos, va a aumentar la acción farmacológica de ese fármaco. Entonces, esto de las interacciones a nivel del metabolismo, el médico lo tiene que tener en cuenta cuando administra los fármacos, ¿sí? Acá vamos a ver ejemplos en concreto. Por ejemplo, los anticonceptivos orales con rifampicina, que es un antibiótico, que lo que hace es, produce una inducción enzimática, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Aumenta su metabolismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida de la eficacia del anticonceptivo. Entonces, si una persona, una mujer está tomando anticonceptivos orales y el médico le da rifampicina, va a haber disminución del efecto anticonceptivo, entonces puede haber ovulación y embarazo, ¿sí? Esto lo tiene que tener en cuenta. Si tiene que administrar esta medicación y está tomando anticonceptivos, lo que hace el médico es, si la persona no quiere quedar embarazada, usar preservativo, porque tiene que seguir tomando el anticonceptivo para no producir un desbalance hormonal, y el antibiótico lo tiene que tomar para alguna infección puntual, ¿no? La ciclosporina, que es un inmunosupresor que se usa para el caso de los trasplantes, trasplante de órganos, para que no haya rechazo, cuando tiene que administrarse junto con fenitoína, este también produce inducción enzimática de la ciclosporina, entonces ¿qué va a pasar? Va a disminuir la concentración de la ciclosporina y puede haber rechazo del trasplante, súper importante. Y otro ejemplo de interacción a nivel de inducciones o inhibición enzimática son los anticoagulantes orales con la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico, que después ya lo vamos a ver,
y este produce inhibición enzimática. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el efecto del anticoagulante, porque no se va a metabolizar en la misma cantidad, porque está disminuida su metabolización, y como el anticoagulante, el efecto que tiene justamente es disminuir la coagulación, entonces puede haber un riesgo de hemorragia, ¿sí? Estos son ejemplos de interacciones a nivel del metabolismo, ¿sí? Y después tenemos interacciones farmacodinámicas, o sea, a nivel del mecanismo de acción, ¿no? De los fármacos. Por ejemplo, estas se usan a favor del uso farmacológico. Por ejemplo, cuando dos fármacos actúan sobre la misma función, sobre la misma diana, se llama que se produce un aumento del efecto sinérgico positivo. Entonces, ejemplo, para el asma, el salbutamol y el bromuro de ipratropio, los dos se utilizan como broncodilatadores por distintos mecanismos. Entonces, vamos a ver después que los aerosoles para el asma, por ejemplo, vienen con la combinación de las dos drogas. Entonces, lo que hace es, produce un efecto sinérgico positivo. ¿Qué significa? Que dos drogas con distintos mecanismos para la misma función, para la misma patología, perdón, van a producir un efecto sinérgico positivo, un efecto mejor que utilizando las dos por separado, ¿no? Y después otro efecto sinérgico que se usa mucho es en el caso de la hipertensión arterial, que se usa el enalapril combinado con la hidroclorotiazida, ¿sí? El enalapril es un antihipertensivo, después lo vamos a ver, y la hidroclorotiazida es un diurético. Entonces, entre los dos, con distintos mecanismos, van a disminuir la presión arterial. Entonces se usa estas combinaciones para obtener un mejor efecto terapéutico. Y después tenemos las interacciones, pero antagónicas, que cuando un medicamento es antagónico del otro, es antagonista, ¿sí? Lo que se hace es, o antagonista o antídoto también lo pueden encontrar, estas se usan para el caso de intoxicaciones, ¿sí? Para disminuir el efecto de ese fármaco que está produciendo una alteración que no se quiere. Por ejemplo, una sobredosis con opiáceos, por ejemplo con morfina, que va a producir la depresión respiratoria, y si no se soluciona la persona se muere. Se usa un antagonista, o un antídoto, como quieran decirle, que se llama naloxona. Entonces, lo que se revierte y lo que se evita es que la persona muera por depresión respiratoria. Eso durante la cursada también lo vamos a ver. Las drogas que producen ciertas intoxicaciones graves, vamos a ver cuál es el antídoto, cuál es el antagonista para revertir esa situación, que se usa mucho, obviamente, en las guardias, ¿no? Bueno, después tenemos los medicamentos fotosensibles, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, habíamos visto que los medicamentos son drogas que tienen una estabilidad determinada, y uno de los factores que a ciertas drogas las alteran es la luz, ya sea artificial o natural. Entonces, porque esa alteración por la luz va a alterar a esas drogas, y al alterarlas se produce una reacción química y ya no es el fármaco que nosotros queríamos. Entonces, los medicamentos que son fotosensibles, ¿cómo se va a solucionar este tema? Para que la luz no los afecte. Bueno, se ponen en envases color caramelo, que ahora les voy a mostrar, sobre todo los inyectables, y en el caso del sachet, se le pone una cobertura oscura. Ustedes ahí no me ven, ¿no? No ven no me ven. No ven la imagen, ¿no? Sí, se ve, profe. Sí, profe. No, la imagen sí, pero, o sea, no me ven con la cámara, ¿no? No, profe. Sí, profe, la vemos con la cámara. Usted. ¿Me ven aquí? Ahí no se ve, profe. Una consulta, profe, esto no está esas dos cositas no están en el Power, ¿no?
esa de medicamentos No, lo que fotosensibles pasa es que lo y la agregué lista que puso recién. Claro, lo que pasa es que lo agregué al Power, por eso le puse el otro día que había modificado el PowerPoint, no sé si vio en el mensaje. Ah, listo. No, no. En el Power que estaba primero no estaba, y yo ahora les puse, o sea, agregué esto, y lo subí al Power nuevo, lo modifiqué, y les puse un mensaje que había modificado el Power. Así que si lo bajaron de antes, no, tienen que volverlo a bajar porque no estaba esto. ¿Ven ahí? Gracias. No, de nada. Ven ahí, esto es un sachet, ¿sí? De metronidazol, que es un antibiótico, un antiparasitario, que en realidad esta es la funda protectora, porque es una droga fotosensible, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que manejar esto sin sacarlo del protector, ¿sí? Porque en realidad es un sachet común, pero como es una droga fotosensible, viene con esta cobertura, ¿sí? Ustedes tienen que manipularlo, usarlo y no sacarle nunca esta cobertura. ¿Por qué? Porque dijimos que se altera la estabilidad de esta droga, ¿sí? Esto en el caso... Sería como el Praxul que viene en envase negro. Exacto. Sí. Y las gasas iodoformadas también, que siempre están en frascos oscuros. Sí. Sí. Todo lo que viene así en estos frascos así, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todo lo que viene Sí, en profe. caramelo, sea inyectable, sea jarabe, sea lo que sea, este color caramelo lo que hace es no dejar pasar la luz, ni solar ni artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque son drogas fotosensibles, ¿sí? Esta es una ampolla de cefazolina, que es un antibiótico, dentro de los antibióticos una cefalosporina, que después lo vamos a ver. Entonces, la industria farmacéutica lo que hace es proteger a estas drogas de la luz, natural o artificial, porque son sensibles y se van a alterar, ¿sí? Con este tipo de envases, ¿sí? Color caramelo. Bueno, nada, les quería mostrar para un ejemplo para que vieran cómo vienen los envases de los medicamentos que son fotosensibles, ¿sí? Y por qué hay que cuidar esa fotosensibilidad, ¿sí? Porque si no se va a alterar el medicamento. Y siempre se aconseja guardar estos fármacos en este tipo de envases hasta que se utilicen, ¿no? Bueno, yo acá le puse ejemplo de drogas que son fotosensibles, ¿sí? En la columna acá de la izquierda está la droga y acá está en la forma farmacéutica que se presentan generalmente, ¿sí? Bueno, la lista es larga, ¿sí? Profe, Sí, una consulta. sí. Si estos medicamentos fotosensibles, si se ven afectados por la luz, digamos, pierden la estabilidad, sería lo mismo que un medicamento que llegó a la fecha de vencimiento. Y No sí, sé o si se entiende. sea, sí, se entiende. Yo la pregunta entiendo es como si pusieras un medicamento vencido, una cosa así, fuéramos a utilizar medicamento vencido. En realidad, Claro, cuando un medicamento es fotosensible y no estuvo protegido de la luz y se alteró, en realidad no se debería usar, porque no sabemos qué va a pasar con esa droga, cuánto se alteró y qué droga tenemos realmente después de esa fotosensibilidad, ¿se entiende? sí, sí, sí. O sea, el sachet que yo les mostré, si el sachet tiene que estar con el protector negro y no está con el protector negro, directamente no se debe usar. Porque yo no sé, o sea, ¿qué pasó con esa alteración? ¿Qué fármaco tenemos ahí? Si tuvo una alteración química, ¿sí? Claro, sí, sí. No sé si te aclaré la situación. Sí, sí, quedó claro. Sí, gracias. No, de nada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre reacciones fototóxicas y fotoalergénicas? ¿Sí?
La fototóxica es cuando ese fármaco a nivel, digamos, con la radiación a nivel piel, produce un efecto tóxico y produce a nivel piel como si tuviera la piel quemada, con ampollas, ¿sí? Y el fotoalergénico es el que al producir reacciones alérgicas, ¿sí? O sea, la persona es alérgica a ese componente, al estar en contacto con radiación, va a aumentar esa reacción alérgica, ¿sí? Porque ¿qué es ser alérgico a algo? Es que el sistema inmune en contacto con esa sustancia produce una reacción exagerada, ¿no? Que va a producir también, o sea, un edema, una picazón, un eczema, que es como cuando se empieza a resecar la piel y a picar, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos fotosensibilizantes? O sea, son medicamentos que uno los toma y cuando uno se pone al sol, producen esta sensibilización, esta alteración, esta irritación de la piel, ¿sí? Que pueden ser ampollas, pueden llegar a ser quemaduras, depende de la persona y del fármaco. Por ejemplo, los antiinflamatorios, AINES, o sea, los no corticoides, que son diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Después antibióticos, por ejemplo, como la citromicina, la norfloxacina, ¿sí? Anticonceptivos orales, como es el estradiol, etinilestradiol, la levonorgestrel, que es un derivado de la progesterona que se usa en la píldora de emergencia o del día después lo vamos a ver. Los antihipertensivos como en el Abril o los Sartán, los antiulcerosos como el omeprazol, la ranitidina, y polipemiantes, otra vez lo habíamos visto hoy, la simvastatina, atorvastatina, y dentro de los psicofármacos, el diazepam que hoy hablábamos, que es una benzodiazepina, un ansiolítico. Bueno, acá tenemos otra lista de ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Si la persona toma medicamentos fotosensibilizantes y se va a exponerse al sol por alguna razón, tiene que usar protectores solares, ¿sí? Protectores solares, estamos hablando de pantallas, ¿sí? Con alta protección solar, ¿sí? Bueno, después tenemos el desarrollo de un fármaco nuevo, que ahora se está escuchando mucho con el tema del COVID y las vacunas del COVID, del coronavirus, calculo que han escuchado, ¿sí? El tema es así, los laboratorios que se dedican a investigar toman ciertas moléculas que se llaman HIT, cabeza de serie o candidato, depende del país, que son drogas que por su estructura química los investigadores piensan que va a tener cierto efecto terapéutico, ¿no? Muchas veces pasa que se investiga una droga para algo y después termina siendo que se usa para otro. Un ejemplo es el minoxidil, que es, en realidad cuando se lo estaba investigando, se lo estaba investigando como antihipertensivo, ¿sí? Y observaron en el estudio, en humanos, que disminuía la caída en los hombres de pelo. Entonces el minoxidil no se usó como antihipertensivo y se usan lociones y en shampoo para la caída del pelo, ¿sí? Esto es un ejemplo para qué, para traer a colación que a veces la industria farmacéutica piensa que el fármaco va a tener un uso y termina teniendo otro uso. El otro día cuando empezamos la primera clase también hablamos algo de eso, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las etapas de... Profe, sí. ¿Para qué era el medicamento ese que nombró? El minoxidil se lo estudiaba como antihipertensivo y terminó siendo para la caída del cabello, se usa, de uso tópico.
El minoxidil se usa en loción y se usa en shampoo. Pero en realidad cuando empezó la listo, muchas investigación... ¿Eh? Gracias. No, de nada. En realidad cuando empezó la investigación y la idea de los investigadores era usarlo como antihipertensivo. Esas cosas pasan mucho, que se estudia una droga para algo y en el camino se descubre que se usa para sirve para otra cosa, para ahí más interesante o que abre otro mercado. Entonces, una vez que se elige una droga, ¿sí? Se hace el desarrollo preclínico. El desarrollo preclínico se hace en animales, se hace en órganos de animales, ¿sí? Los estudios en animales van a ver que se hacen en ratas, en ratones, y algunos se hacen en chimpancés, ¿sí? Si bien no tenemos la misma fisiología, pero se hace todos los estudios en animales, y según esos resultados después se pasa a la fase clínica, que es el estudio en humanos, ¿sí? Que tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3, y la 4, que sería ya la post-autorización del fármaco. Este tema es mucho más complejo, nosotros vamos a ver un resumen porque nos interesa ver el desarrollo de un fármaco en general, porque es un tema obviamente súper complejo. Ahora está muy de moda con el tema de las vacunas del coronavirus, se ha escuchado mucho sobre este tema. En realidad en la fase 1 lo que se hace es usar el medicamento y probarlo en personas sanas, grupos chicos, para ver qué mecanismo de acción tiene, qué hacen esas personas, qué altera, qué no altera, cómo altera la fisiología de ese humano, ¿sí? Después se pasa a la fase 2. En la fase 2 se realiza sobre entre 100 y 400 pacientes, pero ya con la enfermedad, o sería un grupo pequeño. Perdón, una consulta. Ahí cuando dice que bueno que se experimenta, vendría a ser en personas sanas, ¿de cuánto es el tiempo más o menos que lo tienen que estar usando o cuánto tiempo esperan para que se haga la reacción? Si es adversa o... Y acá están los tiempos, más o menos, todo esto es aproximado, ¿eh? La fase 1 Ajá. a 2 años. Ah, listo. Esto Gracias. obviamente, no, de nada, obviamente que esto, en el caso de la pandemia con el coronavirus, se superpusieron todos los tiempos y salió en un año, menos. ¿Sí? Esto es el desarrollo normal de un medicamento. En el caso de pandemia vimos que se acortan los plazos por necesidad, ¿no? Y urgencia, ni hablar. Entonces, en la fase 2 se usa sobre un grupo pequeño de pacientes con enfermedad, y ahí se va a ver cuán seguro y la eficacia del medicamento. Ya después en la fase 3 se pasa a grupos más grandes, con pacientes con la enfermedad, y ahí se ve si se evidencia esa eficacia que se evidenció en la fase 2, y después de acá ya pasa a comercialización y lo usa la población en general, cuando sale el medicamento al mercado. Bueno, esto es súper, súper resumido, y siempre que se hace un estudio clínico de un medicamento, siempre se hace, o sea, el médico le explica al paciente que se va a probar este fármaco con su patología, si está de acuerdo, firma un consentimiento asistido, ¿sí? Y en caso que la persona no esté en su sano juicio, ya sea porque tenga Alzheimer o alguna enfermedad psiquiátrica o la razón que sea, ese consentimiento asistido lo va a firmar el titular a cargo de esa persona, ¿no? Bueno, acá es todo lo que se tiene en cuenta en las distintas fases, qué es lo que se va a investigar, qué es lo que se va a controlar, ¿sí? Los distintos parámetros. Obviamente que las personas que firman el consentimiento asistido para realizarse un estudio, para someterse a estos estudios de fármacos, estos ensayos clínicos, al firmar también firman que están de acuerdo a realizarse todos los controles, porque no es que viene una persona, le damos un medicamento y vuelve al año, no, continuamente todos los meses se le va a estar evaluando todo el funcionamiento fisiológico de esa persona, con estudios, con análisis,
para ver cómo está alterando el fármaco o no a ese cuerpo, ¿no? A ese organismo. Entonces la persona tiene que comprometerse a ir en tiempo y forma a realizarse los distintos estudios para el ensayo clínico, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es una reacción adversa a los medicamentos, que hemos estado hablando bastante, ya la hemos empezado a nombrar, y en toda la cursada vamos a ver las reacciones adversas, que es lo que ustedes van a tener que evidenciar si la persona, aparte de tener el efecto terapéutico, tiene y cuáles reacciones adversas de esos medicamentos que se está usando, ¿no? Entonces, una reacción adversa a los medicamentos, ¿qué es? Es un efecto que puede ser nocivo o no, que se produce utilizando los medicamentos en su dosis terapéutica, ¿sí? O sea, no es un efecto tóxico que yo uso el medicamento en sobredosis, ¿no? La reacción adversa se da cuando se usa el medicamento correctamente, o sea, las dosis terapéuticas, según la indicación médica, según la posología y la dosis que indicó el médico, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas se pueden clasificar en las reacciones adversas tipo A, que es cuando se produce una respuesta exagerada a esa acción farmacológica. O sea, por ejemplo, cuando el médico le da un anticoagulante a una persona y le da hemorragia, cuando los antidiabéticos que bajan la glucosa producen hipoglucemia, ¿sí? O sea, la reacción adversa vendría a ser una respuesta exagerada en esa persona a esa acción terapéutica para la cual el médico indicó el medicamento. Y después, las reacciones adversas de tipo B o idiosincrásicas son las que no están relacionadas con el efecto farmacológico, sino que están relacionadas con el sistema inmunológico de la persona, ¿sí? A eso se llama reacciones adversas tipo B o idiosincrásicas. Y después tenemos las reacciones adversas tipo C, que son las que, usando un medicamento, también obviamente en su dosis terapéutica, aumenta o produce otra patología, o aumenta la morbilidad, ¿sí? Sobre alguna otra patología que no está relacionada para el uso, ¿sí? O sea, por ejemplo, la incidencia del uso de los anticonceptivos orales en el cáncer de mama, ¿sí? O sea, el anticonceptivo oral se utiliza en dosis terapéuticas para inhibir la ovulación, pero aumenta la incidencia de cáncer de mama, ¿sí? O sea que no tendría que ver con la acción farmacológica. Bueno, terminamos la farmacología general, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Entonces, si no entendí mal, las reacciones adversas de tipo A serían dentro del rango terapéutico, ¿no? Sí, O sea, según indicación médica. O sea, las reacciones adversas en general siempre es con la dosis mínima efectiva del medicamento, ¿sí? Siempre. O sea, si yo uso, tengo que tomar 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 y tomo 3 cada 8, ahí estoy haciendo una sobredosis, estoy haciendo un efecto tóxico, ¿sí? No sería una reacción adversa, sino sería un efecto tóxico de la medicación por una mala utilización. Entonces, las reacciones adversas es siempre las reacciones que produce no deseadas un medicamento en una persona en las dosis terapéuticas. Las A son las que esa reacción adversa está relacionada con la acción terapéutica del fármaco, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, entendí. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguna pregunta acá de farmacología general? Porque vamos a pasar a digestiva, la farmacología digestiva. Esta farmacología general siempre la vamos a estar usando porque vamos a hablar de agonistas, antagonistas, de reacciones adversas, de efectos teratógenos, si se puede usar o no en el embarazo y la lactancia. Siempre la vamos a estar usando, ¿sí? Y en el caso que les toque en el final, van a tener que saber las definiciones,
¿sí? Porque por ahí pasa que, en los finales pasa que como es todo definiciones, por ahí no prestan atención de definirlo y por ahí saben las cosas, pero hay que saber definirlas y dar ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a entrar con la farmacología digestiva. Siempre le ponemos la fisiopatología, pero esto a modo para simplificarla, para simplificar y poder entender la farmacología, pero no le vamos a tomar, ya dijimos, la fisiopatología en farmacología, ¿no? Bueno, acá tenemos, esta es la mucosa gástrica, ¿sí? Y tenemos la célula parietal que produce la segregación de ácido clorhídrico, que es el ácido que permite la degradación de los alimentos, ¿sí? Y acá tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria es la única bacteria que vive a pH 1, que es el pH del estómago, ¿sí? Entonces, una de las tantas causas que hay de gastritis puede ser la infección con Helicobacter pylori. Entonces, ahora podemos saber que si hay infección con Helicobacter pylori, aparte de la medicación para gastritis, el médico va a tener que dar un antibiótico para matar esta bacteria, ¿sí? Si bien no vimos antibióticos, lo vamos a nombrar y después en la unidad 4 vamos a ver otra vez el tema de antibióticos y ahí vamos a retomar con los antibióticos, ¿sí? Pero bueno, el médico siempre que va a medicar para una gastritis tiene que ver cuál es la causa. En el caso que la causa sea la bacteria, aparte del tratamiento de la gastritis normal, va a tener que dar un antibiótico para matar esta bacteria, porque si no se mata la bacteria va a ser una gastritis crónica porque la bacteria va a estar y no se va a morir, ¿sí? Y esta bacteria tiene la particularidad de estimular y favorecer la producción de ácido, ¿sí? Y lo que hace es dañar y lastimar las paredes de la mucosa. Vamos a hacer el primer recreo, ¿sí? Hacemos un recreíto y de 10 minutos y volvemos, ¿sí? Y continuamos. Yo lo llamo cuando salgan los 10 minutos. Okay. Bueno, profe.
Bueno, chicos, volvemos. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos con el tema de los fármacos para la gastritis. Están los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Que al inhibir la bomba no se genera más ácido clorhídrico, ¿sí? Y los que inhiben la estimulación de los receptores de la histamina, que también favorece la segregación de ácido, ¿sí? Profe, Sí. una consulta, ¿cuándo va a subir la clase esta grabada? Esta hoy o mañana, porque yo ahora termino la clase y la dejo, porque la tengo que subir al YouTube, que tarda un ratito, así que a lo sumo mañana, ya mañana a la mañana está publicada. Ah, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, son distintos fármacos que lo que hacen es disminuir la segregación de ácido por distintos mecanismos. Entonces, esta mucosa gástrica que está lastimada, que está ulcerada, se puede cicatrizar, ¿sí? Y después, para neutralizar el ácido, se usan sales alcalinas, ¿sí? Tipo bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que lo que hacen es, al ser álcalis, hacer bases con el ácido, forman agua y sal, entonces se neutraliza y se sube el pH o se baja la acidez, como quieran decir. Porque lo que hay que favorecer acá es que esa lastimadura, esa úlcera de la mucosa gástrica, se cicatrice y no sangre, porque esa úlcera, si sigue sangrando y continúa aumentando su tamaño, puede llegar a producirse la perforación de la úlcera y el contenido ácido del estómago pasa al peritoneo y es una emergencia médica, y si no se soluciona enseguida, la persona se muere porque ese ácido pH 1 a nivel peritoneo quema los otros órganos vecinos, ¿sí? Así que es una emergencia médica. Por eso, al ser detectada la gastritis, se ve cuál es la causa de la gastritis y ver cómo la va a tratar el médico en el tiempo, ¿no? Dijimos que los inhibidores de la segregación de histamina, los antihistamínicos, los receptores H2 o los antagonistas H2, evitan que se estimule el receptor y que se libere ácido. Ejemplo de estos son la ranitidina y la famotidina. La ranitidina se usaba vía oral y vía inyectable, pero el año pasado, a fin de año, ANMAT la sacó de circulación a la forma oral, que ahora les voy a explicar por qué, y quedó solamente la forma inyectable. Y estaba en el mercado, pero ahora aumentó, digamos, su uso, es la famotidina por vía oral, porque antes no se usaba, porque usaba mucho la ranitidina, pero al sacarse la ranitidina de la vía oral del mercado, eso fue reemplazado por la famotidina. Bueno, yo les puse, yo todo de lo que hablamos con Norberto lo vamos subiendo en la plataforma virtual. Yo le puse la disposición, la cual figura, o sea, la disposición directamente de ANMAT, le subí, que figura por qué ANMAT sacó la ranitidina del mercado. Bueno, en Europa y en Estados Unidos, la
la Administración de Medicamentos de Europa, EMA se llama, y la de Estados Unidos dijimos que se llama FDA, que ya la hemos nombrado. La sacaron en abril del 2020. ¿Por qué la sacaron del mercado? Porque detectaron en la vía oral, en los comprimidos, jarabes, la vía oral habían encontrado un contaminante que se abrevia NDMA, que significa N-nitrosodimetilamina, un nombre rarísimo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Que este contaminante en concentraciones altas es probablemente cancerígeno para el humano. Entonces, ante detectarlo, los investigadores dijeron que podía ser por degradación de la ranitidina o podría formarse dentro del organismo. Eso no se llegó a dilucidar. Conclusión, como encontraron una sustancia que en altas concentraciones puede ser cancerígena, directamente lo sacaron del mercado. Europa y Estados Unidos en abril de 2020 y Argentina en MAT lo saca el 24 de diciembre de 2020. Profe, disculpe que le corte. ¿Puede subir un poquito el volumen suyo, por favor? A ver, ahí me acerco más la compu. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, por ahí estaba lejos de mi compu. Entonces... Profe, se escucha todo cortado. A ver. ¿Ahí cómo se escucha? Mejor, profe. Está bien. ¿Ahí se escucha bien? Bueno. Entonces, nos quedamos con la ranitidina, solamente la van a usar en forma inyectable. ¿Sí? ¿Cómo se administra la famotidina? No se altera la absorción con los alimentos, así que no habría problema de administrarlo con el medicamento. ¿Para qué se usa? Bueno, para todo lo que sea tratamiento de úlcera gastroduodenal, estados donde hay unos hipersecretorios de ácido en el estómago y síndrome de Lollinger-Ellison, ¿sí? Que es un síndrome en el cual hay una gran segregación de ácido, ¿sí? El mecanismo de acción, bueno, habíamos dicho que inhibe los receptores H2 de la histamina, de las células parietal y evita la segregación de ácido. Tanto la basal como la que se produce en forma nocturna a la noche. Y también bloquea la segregación de ácido que estimulan los alimentos. Y la pentagastrina. Las reacciones adversas que pueden producir estas dos son cefalea, mareos, diarrea, y puede producir diarrea o estreñimiento, depende de la persona. La ranitidina para el embarazo es categoría B, o sea, se puede usar, y en la lactancia se recomienda evitarla. La famotidina directamente no se recomienda en el embarazo, salvo bueno, que el médico evalúe riesgo-beneficio y que diga que es mayor el beneficio que el riesgo. Bueno, acá puse evaluar riesgo-riesgo, lo tengo que modificar, es riesgo-beneficio, me quedó mal eso. Y la lactancia también se recomienda evitar la famotidina. ¿Estos con qué interaccionan? Interaccionan con el ketoconazol, con itraconazol, que son antimicóticos, drogas que se usan para las infecciones producidas por hongos. Entonces se separa la administración por 2 horas para evitar la interacción esta. Y también con las sales de hierro. Y también con los antiácidos, que ahora vamos a ver, el bicarbonato de sodio, los hidróxidos de aluminio y magnesio,
también disminuye la absorción, entonces directamente se espacian. Habíamos dicho que las interacciones a nivel de absorción se solucionaban espaciando generalmente 2 horas, 1 hora las tomas. Si 2 horas sería mejor. ¿Ahora escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa me avisan. El síndrome de Loelinger-Ellison, que también acá se utiliza para eso, es cuando hay un tumor en páncreas o en el intestino delgado y favorece la liberación de gastrina, que es una hormona que favorece la liberación de ácido en el estómago, sería. Bueno, otra terapia que tenemos son los inhibidores de la segregación de ácido, los inhibidores de la bomba de protonio, o sea que no deja que se genere el ácido. El omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Hasta hace poco estaban dando publicidad de omeprazol, no sé si todavía se sigue dando esa publicidad. Bueno, el omeprazol, algunas marcas son de venta libre, con lo cual no estoy de acuerdo, porque ahora cuando termine de explicarles qué es el omeprazol, no es un medicamento para hacer de venta libre, que la gente se lo automedique. Estas drogas, cualquiera de ellas, son sensibles, se degradan a pH ácido, que es el pH del estómago. Entonces, se deben fabricar con una forma gastrosresistente, que dijimos que la cubierta gastroresistente o entérica son las que no se degradan con el pH del estómago y la droga se libera y se desintegra, ya sea la cápsula o el comprimido, en el intestino. En el duodeno, que es Profe, ¿cuál sería la diferencia del omeprazol con el esomeprazol? ¿Cuál sería la diferencia? Las diferencias están dadas por ahí en las reacciones adversas y que son drogas más nuevas, digamos, ¿sí? Y supuestamente no tienen tantas reacciones adversas como el omeprazol. Pero todos, al inhibir la bomba de segregación de ácido, ¿sí? No se las recomienda más de un mes, ¿sí? Cualquiera de ellas. Es como que actúan todos en el mismo lugar, pero tienen ciertas diferencias, ¿sí? Es como que el lansoprazol, el pantoprazol y rabeprazol, como son drogas más nuevas, por ahí los médicos la prefieren, ¿sí? Pero el mecanismo de acción, digamos, lo que producen es lo mismo. Entonces, dijimos que la droga es sensible, se destruye a pH gástrico, entonces la industria farmacéutica va a poner una cobertura gastroresistente. Ustedes me van a decir, yo compro la tira de omeprazol suelta y no es gastroresistente. Sí, es común, pero no es lo adecuado, ¿sí? Y se debe administrar en ayunas 1 hora antes de las comidas, cualquiera de estos. Tiene una alta unión a proteína, estamos hablando del 90%. Entonces, ustedes imagínense que la persona que se automedica con omeprazol, porque es de venta libre, vio la publicidad en la tele, y está tomando un arsenal de medicamentos, si este tiene una gran unión a las proteínas, desplaza a los otros, y los otros van a aumentar su actividad farmacológica porque son desplazados de las proteínas, ¿sí? Así que no debería ser una medicación de venta libre. Bueno, se usa también para todo lo que sea gastritis por distintas causas. Y el tratamiento es de 1 mes, salvo indicación médica, ¿sí? Y hay gente que toma el omeprazol en forma
crónica en el tiempo y por automedicación. Las reacciones adversas que tiene, bueno, náuseas, dolores digestivos, mareos, puede haber algo de erupciones, y se está investigando el tema que está relacionado con la pérdida de memoria. Eso está en investigación, por eso es una también de las causas. O sea, también no se usa tanto tiempo por el tema de que produce la inhibición de la bomba de protones, ¿sí? Entonces, no sé, se genera ácido en el estómago, el cual es necesario. Y en el uso crónico después puede ser que al retirarse la medicación no sea tan reversible esa vuelta, digamos, a funcionamiento. Y también lo importante sería esto, de que están haciendo investigaciones por el tema de la pérdida de la memoria. En el embarazo es categoría C, o sea que no se debería usar, y la lactancia usarla con precaución. Bueno, acá esta es la forma que tiene la Helicobacter pylori, le puse el dibujito. Entonces dijimos que una de las causas, esta Helicobacter pylori, se hace una prueba del aliento para saber si la tiene o no la persona, o sea, no es nada invasivo ni nada. Nosotros ahí en la plataforma le subimos un video para que entiendan cómo es el tema de la Helicobacter pylori. Entonces, una bacteria que vive a pH ácido que puede estar contaminando el estómago y produciendo la gastritis, porque la misma bacteria es la que favorece la producción de ácido y favorece la ulceración, que se lastime, que se rompa la integridad de la mucosa gástrica, ¿sí? Porque la mucosa gástrica, no sé si se acuerdan que el protector que tiene es el mucus, ¿sí? O sea, están las células parietal, la mucosa gástrica, y acá tiene toda una capa de mucosa, ¿sí? Como si fuera un gel que lo protege. Entonces, acá está el pH ácido, esta capa de mucus actúa como barrera, y acá está la mucosa gástrica. Entonces, esta capa de mucus hace que el ácido no dañe a esta mucosa, ¿sí? Entonces, todo lo que altere o disminuya este mucus va a favorecer la gastritis. Bueno, entonces... También puede haber anemia megaloblástica, ¿no? Porque se dañan las células principales. Sí, también podemos comprobar por ese lado también, ¿no? Puede ser por eso, puede ser que la persona cuando tiene estados de ansiedad o de nerviosismo, esa ansiedad favorezca la liberación de ácido en el estómago, ¿sí? Y ahí se produce gastritis, ¿sí? O sea, también puede ser relacionada con la alimentación, el cigarrillo, también la nicotina aumenta la producción de ácido. O sea, hay diferentes causas y a veces hay varias causas juntas. O sea, hay gente que fuma, se pone nerviosa y libera mucho más ácido, entonces tiene la gastritis por varias cosas aumentadas, ¿sí? Y bueno, el alcohol también es un irritante de la mucosa gástrica, ¿sí? Todas las bebidas con alcohol. Por eso van a ver que cuando la persona tiene gastritis le dan una dieta blanca, sin alcohol, todo lo que es sin pH ácido, ni vino, ni vinagre, ni limón, ni cítricos, todo lo que se llama dieta blanca, que es arroz, fideos, todo lo que no produce, digamos, lo que no tiene un pH ácido el alimento y produce ayuda a la sanación de esa mucosa dañada. Una cosa que es un antiácido así, digamos, casero, la leche. Cuando uno siente acidez, toma un vaso de leche y le baja la acidez. ¿Por qué? Porque la leche tiene un pH alcalino. Pero me tengo que tomar una taza o un vaso, porque si yo me tomo 1 litro de leche para bajar la acidez, los quimiorreceptores del estómago dicen, hay pH alcalino al cerebro, entonces el cerebro ¿qué hace? Aumenta la liberación de ácido, ¿sí? Entonces sería como, hay que cuidar la dosis, ¿sí? Lo mismo que el antiácido, no me voy a tomar el frasco de Milanta, voy a tomar una cucharada. Pues si yo me tomo el frasco de Milanta, pasa lo mismo que si me tomo 1 litro de leche. Se produce un efecto rebote, porque los sensores de pH
los quimiorreceptores del estómago dicen, ay, hay pH alcalino en el estómago, liberemos ácido hacia el cerebro. ¿Sí? Entonces siempre todo en su justa dosis, desde los alimentos hasta los medicamentos, ni hablar. Entonces, si la prueba de Helicobacter pylori da positiva, entonces el médico va a dar un inhibidor de la bomba de protones para disminuir la formación de ácido y va a dar un antibiótico para matar esa bacteria. Si la persona no es alérgica a las penicilinas, no es alérgica a las penicilinas, le va a dar amoxicilina. Y si la persona es alérgica a la amoxicilina, le va a dar claritromicina, que después vamos a ver que es otro antibiótico que no produce reacción de alergia cruzada con las penicilinas. ¿Sí? Bueno, ¿con quién interaccionan estos inhibidores de la bomba de protones? Hay una posible disminución de la efectividad de los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque induce su metabolismo. Acá hay una interacción de metabolismo, que habíamos visto ejemplos hace un ratito. Y hay un posible efecto de las benzodiazepinas, que son el diazepam, el clorazepam, ansiolíticos, la clozapina, que es una medicación para la esquizofrenia, anticoagulantes orales, la ciclosporina, que dijimos que era un inmunosupresor, que se utiliza para los trasplantes de órganos, y disminuye la absorción de algunos antifúngicos, ketoconazol y troconazol. ¿Sí? Entonces, se recomienda, en estos que disminuye la absorción, dijimos que siempre que hay una disminución de la absorción por interacción de fármacos, se separan las tomas 2 o 3 horas o 1 hora, depende de los fármacos que sean. Bueno, antiácidos, ¿sí? O sea, son sustancias que tienen un pH básico alcalino, entonces al reaccionar con el ácido formaban sal y agua y se neutralizaba el pH, que lo que queremos nosotros es bajar la acidez o subir el pH, como quieran decirle, lo mismo, a nivel estomacal, porque esa mucosa gástrica que está dañada se tiene que sanar, se tiene que cicatrizar. Ejemplos son el bicarbonato de sodio y el hidróxido de aluminio, se usa combinado con el hidróxido de magnesio, que se llama magaldrato, que esta es la fórmula de la milanta simple, por ahí la conocen a la marca, por eso se las nombro. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, las sales, o sea, el hidróxido de magnesio, el magnesio tiene un efecto de producir diarrea, y el hidróxido de aluminio produce estreñimiento. Entonces, entre los dos, como se usan combinados, es como que se compensarían los efectos, entonces no se decía ni estreñimiento ni diarrea. Y todos estos antiácidos en general disminuyen o retrasan la absorción de la mayoría de los fármacos. Entonces, por regla general, cuando ustedes tengan que dar un antiácido a una persona, sepárenlo 2 horas de los otros fármacos, porque es muy común que haya interacciones en la absorción. Entonces, para evitar interacción de la absorción, ¿qué hacemos? Lo separamos con 2 horas en la diferencia de la toma, ¿sí? Los antiácidos en el embarazo son categoría B, o sea, se podría usar, y en la lactancia con precaución. Dentro de los protectores de la mucosa, tenemos el sucralfato, ¿sí? Que actúa como una película cobertora de la mucosa, entonces, imagínense que es como una película cobertora, entonces hace el efecto de oclusión, de protección, para que se pueda cicatrizar esa mucosa que está dañada. Y el misoprostol, que en realidad el misoprostol es una prostaglandina, y las prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica favorecen la producción de mucus, entonces favorece la protección y la cicatrización de estas úlceras y de esta gastritis. Las reacciones adversas del sucralfato son náuseas, estreñimientos, también disminuye la absorción de otros fármacos, entonces también se lo debe separar 2 horas para evitar problemas. En el embarazo categoría B, o sea, se puede usar, y la lactancia se recomienda evitarlo. Y el misoprostol, la reacción adversa es que produce diarrea, y en el embarazo el misoprostol es
categoría X, o sea, no se puede usar. Este misoprostol es el que se utiliza para producir los abortos terapéuticos, que se usa vía vaginal generalmente, ¿sí? Sería el Oxa 75, ¿no? El Oxapros, sí. Lo que pasa es que el tema es así. Oxapros. El Oxapros tiene diclofenac, que es un antiinflamatorio que produce gastritis. Entonces la industria farmacéutica lo da junto con el misoprostol, lo fabricó. ¿Para qué? Para evitar el daño que produce el diclofenac de gastritis, ¿sí? Con un protector de la mucosa como es el misoprostol. Pero como el misoprostol produce las prostaglandinas a nivel del útero, producen la contracción del útero, entonces se usa para el aborto, el misoprostol, ¿sí? Bueno, esta medicación es venta bajo receta, controlada, y ahora el Oxapros fue fabricado y se fabrica en comprimidos comunes para vía oral, pero ahora que se usa para el aborto el misoprostol, se lo han fabricado en formas de comprimidos vaginales directamente. Silvina, Nicola, ¿puede apagar el micrófono? Los quiero silenciar a todos y no puedo, a ver dónde están. Bueno, no encuentro dónde está la función para silenciarlos a todos. Por esa razón no se puede utilizar en el embarazo. Es categoría X. Bueno, dentro de todo lo que es la farmacología digestiva tenemos los antieméticos, ¿sí? Que son los que evitan el vómito, ¿sí? Tenemos un centro del vómito en el cerebro, el cual es activado por distintos neurotransmisores, como es la dopamina, ¿sí? La serotonina y la sustancia P, ¿sí? Y también actúan a nivel del estómago. Entonces, estos lo que hacen es producir las famosas náuseas y vómitos. Y también el vómito puede ser activado por el oído interno, el centro del equilibrio, que es el famoso vértigo, ¿sí? Y en este caso se utilizan antagonistas muscarínicos y de la histamina, pero receptores H1, porque recién vimos que en el estómago son los H2, acá son los H1, que son para los casos de vértigo. Bueno, acá ahora vamos a ver los distintos ejemplos de los antieméticos y para qué se usan, ¿sí? Dentro de los antagonistas serotoninérgicos, el más usado, el más conocido, el más común es el ondansetron, y se usa para vómitos producidos por quimioterapia, por postoperatorio, por radioterapia, ¿sí? Por ahí si trabajan en tratamientos de quimioterapia van a ver que primero se coloca el ondansetron en vena y después se colocan los quimioterápicos para el tratamiento del cáncer. ¿Para qué? Para evitar llegar a activar el centro del vómito. Las reacciones adversas puede ser cefalea, vértigo, diarrea, puede haber diarrea o estreñimiento, los dos opuestos. Y en el embarazo el ondansetron está contraindicado en el primer trimestre y en la lactancia se recomienda evitarlo. Dentro de los antagonistas dopaminérgicos, de los receptores de 2, tenemos la metoclopramida. Bueno, acá yo les empiezo a poner marcas, pero a modo ilustrativo para que les sea más fácil. Obviamente que no se van a exigir marcas ni en el parcial, ni en el final, ¿no? La clevoprimida, la domperidona,
droperidol y la prometacina. Todos estos se usan para todo tipo de vómitos, salvo la metoclopramida, que solamente se usan para todos, menos para los que son originados por el oído, o sea, por el movimiento, por el vértigo. Por ejemplo, cuando uno se va a embarcar en un barco, para ese tipo de vómitos activados por la cinetosis, que se le llama, no sirve la metoclopramida. ¿Qué reacciones adversas produce esto? Taticardia, visión borrosa, puede haber retención urinaria, puede haber síntomas a nivel de los movimientos, ¿sí? Acaticia, que es tipo como necesidad de moverse. Después puede haber discinesia tardía, que es como alteraciones en los movimientos involuntarios, así como si fuera tipo un Parkinson. Y estos síntomas extrapiramidales no lo produce la domperidona, es la excepción. Y el uso crónico de los antagonistas dopaminérgicos puede producir alteraciones hormonales, ¿sí? Puede producir ginecomastia, o sea, aumento del tamaño de mamas en el hombre, galactorrea, que es producción de leche, ¿sí? Y alteraciones menstruales en las mujeres. A nivel digestivo puede producir diarrea y en los recién nacidos puede producir meta-hemoglobinemia, ¿sí? Que sería cuando la hemoglobina está dañada y no se puede reutilizar. A nivel cardiovascular puede producir crisis de hipertensión en pacientes con feocromocitoma, ¿sí? El feocromocitoma son tumores en la médula suprarrenal, que va a aumentar la liberación de catecolaminas y esto va a producir un aumento de hipertensión. Perdón, va a producir hipertensión, o sea, un aumento en la presión arterial. La metoclopramida en el embarazo es categoría B y en lactancia evitar. La metoclopramida se usa mucho en las mujeres que tienen como síntomas náuseas en el embarazo, sobre todo en los primeros meses. El médico suele recomendar la metoclopramida, la suele dar en forma de comprimidos sublinguales o de inyectables. Por ahí las gotas no son recomendables porque las gotas cuando llegan, o sea, no llegan a absorberse porque la persona está con vómitos. Entonces se recurre al comprimido sublingual, que dijimos que se disolvía debajo de la lengua y pasa a sangre, o directamente al inyectable intramuscular. Dentro de los antieméticos también tenemos los antagonistas muscarínicos o anticolinérgicos, como es la escopolamina o la iosina. La iosina, después la vamos a dar más explayada, pero es la droga de la buscapina, que por ahí la marca le suena más. Las reacciones adversas de la iosina son visión borrosa, sequedad bucal, retención urinaria, midriasis. En el embarazo atraviesa la barrera placentaria y antes del parto produce depresión del sistema nervioso y hemorragia neonatal. Así que no se recomienda. Salvo, bueno, que el médico evalúe riesgo-beneficio y lo necesite usar. Profe, Sí. ¿puede ser también que se use buscapina simple en el embarazo? Sí, la buscapina simple se usa en el embarazo. Si se usa la simple, sí. ¿De qué estamos hablando? La simple es la que es iosina solo, la que es compuesta o la buscapina compuesta se le dice a la que tiene iosina más dipirona, que la dipirona es un antiinflamatorio no corticoide que lo vamos a ver después. Pero sí, en el embarazo, de ser necesario, el médico generalmente usa la iosina sola, sin asociaciones. Que funciona como un antiespasmódico. Exacto, ¿no? es un antipasmódico, sí.
se usa como antiemético y antipasmódico, o sea que mataríamos 2 pájaros de un tiro sería. Si se necesita un efecto antipasmódico y antiemético, se usa la iosina, ¿no? Que tiene los 2 efectos. Y después, dentro de los antihistamínicos, que también dijimos que se utilizaban para las náuseas, tenemos el famoso Dramamine, que es el dimedrinato, ¿sí? Y la difenidramina, que es el Benadryl, la marca comercial por ahí más conocida, ¿sí? Estos se utilizan para todo lo que sea las náuseas y los vómitos causados por la cinetosis, o sea, por el movimiento, cuando uno viaja en avión, en barco y se descompone, y uno va al médico, siempre le dan, generalmente te dan el famoso Dramamine, el bemidranato generalmente, pero los otros también sirven y se pueden usar, ¿sí? Y las reacciones adversas de los dos, tanto de la iosina como los antihistamínicos, es el vértigo y la sedación. O sea, esto sería las reacciones adversas del tipo A, o sea, se usa para evitar las náuseas por cinetosis, pero produce vértigo, que sería pérdida de estabilidad y mareo, ¿no? Y sedación. Mucha gente, inclusive muchas veces los médicos ellos mismos, toman la difenidramina para dormir. En vez de tomar algún ansiolítico, toman difenidramina, que es el Benadryl, ¿sí? La droga. Porque no es, ¿cómo se le dice? Cuando no es adictivo, o sea, no se... Sí, no produce adicción, no produce Adicción. dependencia, sí. Perfecto. Así que van a ver que muchos médicos ellos mismos cuando no pueden dormir usan la difenidramina, y también hay marcas comerciales que la usan directamente para ayudar a la gente a que pueda dormir, a la difenidramina. Que sacaron una marca comercial, me parece que es el Menatol, que sacó el Menatol con difenidramina. Después me voy a fijar y les digo porque ahora no me acuerdo. Pero sacaron una marca comercial que es la difenidramina, pero para usarla como inductor del sueño. También dentro de los antieméticos están algunos corticoides, como son la dexametasona y la metilprednisolona. Estos se usan cuando hay emesis, o sea, producida por la quimioterapia antineoplásica. Entonces, se combina también con los antagonistas electrolíticos con el ondansetron. Entonces, se va a usar, esto vendría a ser una interacción de sinergismo positivo que dijimos hoy en la otra unidad, que se usaban 2 drogas con distintos mecanismos para un mismo fin terapéutico, farmacológico, acción terapéutica. Acá se va a evitar los vómitos producida por la quimioterapia con 2 drogas que se potencian su efecto antiemético. Un ondansetron más un corticoide, que como corticoide se usa la dexametasona o la metilprednisolona. Después un ejemplo de antagonista de receptores de la neurocinina o de la sustancia P, que era uno de los activadores del centro del vómito, es el apripitán, que se usa para emesis agudas o tardía inducidas por antineoplásicos. También con un sinergismo positivo se usa más los corticoides más el ondansetron. Esta emesis tardía significa que, por ejemplo, la persona se hace la quimioterapia, pero tiene el efecto de emesis al tiempo. Entonces, en este caso, el médico va a utilizar el apripitán, que es para cuando se produce la emesis, no en el momento de la quimioterapia, sino más tarde, o sea, en otro momento más tarde, que se llama tardía, ¿sí? La reacción adversa que tiene es hipo, fatiga y puede dar diarrea, ¿sí? En el caso de los eméticos, o sea, lo que producen el vómito, tenemos el jarabe de ipecacuana.
¿Para qué se usa? Cuando la persona consumió sustancias tóxicas, las cuales no llegaron a absorberse, están en estómago, entonces se provoca el vómito para sacar el líquido que hay en el estómago, ¿sí? Cáncer. Elefante. ¿Puedes comentar cuál puesto te sorprendió más? Y si conoces algún otro puesto, también puedes decírmelo en los comentarios. También pueden ver las sustancias encontradas en los vídeos anteriores. Así que suscríbete y activa la campanita para que les notifique cuando suba la siguiente parte. Muchas gracias por su visita y por sus likes, Nos vemos. Ahí encontré para silenciarlos a todos. Que hoy no encontraba. Bueno, ahora vamos a pasar a los fármacos antidiarreicos y laxantes, a los dos, ¿sí? Los distintos fármacos que hay y los distintos mecanismos de acción que tienen. Bueno, vamos a arrancar con los antidiarreicos. Dentro de los antidiarreicos están los inhibidores de la motilidad, los opiáceos, o sea, derivados lejanos de morfina, que es la loperamida, ¿sí? La reacción adversa que puede producir es náusea, dolor abdominal, sequedad bucal, mareo. La loperamida es muy utilizada hoy en día. En el embarazo categoría B, o sea que se podría utilizar, y en la lactancia se recomienda evitarlo. El tema de antidiarreicos, van a ver que generalmente los médicos tratan de no dar antidiarreicos. ¿Por qué? Porque en el caso que haya una infección, al dar un antidiarreico, ese microorganismo, sea bacteria, sea virus, está más tiempo en el intestino y puede pasar a circulación sistémica, puede reabsorberse en el intestino y pasar a circulación sistémica, o sea, sangre, y producir grandes infecciones. Por eso van a ver que muchas veces los médicos no dan antidiarreicos, sí dan una terapia de hidratación y que la persona vuelva a la normalidad. En el caso que no vuelva a la normalidad en 2 o 3 días, ahí recién da un antidiarreico. Me aclaro esto porque van a ver a veces que ante una diarrea los médicos no dan antidiarreicos. Digamos, la justificación, la teoría sería eso. Dentro de los antidiarreicos absorbentes tenemos el carbón activado, que tiene 2 usos, para diarrea y para flatulencia. Y cuando hay intoxicaciones agudas, van a ver que se da el carbón activado para disminuir la absorción de ese medicamento que tiene efectos tóxicos, porque está usándose en sobredosis. En la lactancia se recomienda usarlo con precaución, y en el embarazo no se debería producir efectos teratógenos porque no se absorbe en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Después tenemos la pectina más hidróxido de bismuto, que se llama crema de bismuto, no sé si alguna vez la han visto, pero bueno, justamente se llama crema de bismuto y es una crema blanca que actúa como protector y absorbente intestinal, antidiarreico, y también actúa como antiulceroso, porque actúa como protector de la mucosa gástrica. En la lactancia se debe usar con precaución y en el embarazo directamente está contraindicado, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a los laxantes, ¿sí? Dentro de los laxantes tenemos los más naturales, digamos, que son la fibra, los formadores de masa, que son la celulosa, el salvado, que es el salvado lo vemos en todas las masitas, en los panes, en todos los alimentos, se usa mucho. Y los mucílagos, todos estos lo que hacen, todas estas drogas lo que hacen es atraer agua. Entonces al traer agua a la materia fecal aumentan el tamaño, ese aumento del tamaño de la materia fecal aumenta el peristaltismo, el movimiento intestinal y la evacuación, ¿sí? Dentro de lo que son laxantes son los más naturales.
Las reacciones adversas que producen es flatulencia, distensión abdominal, pueden interferir con la absorción de ciertos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, la digoxina, que es un cardiotónico que después vamos a ver cuando veamos cardíaco. Entonces, si hay interferencia en la absorción, dijimos, se espacía 2 horas para evitar la interferencia. Después tenemos los osmóticos, que estos son las sales de magnesio, las sales de sodio, la lactulosa. La lactulosa, el nombre más conocido es el lactulón, por ahí lo han sentido nombrar, ¿sí? Siempre que yo les pongo una marca, le pongo la R que significa marca registrada, o sea que esto es una marca comercial. Nosotros lo que nos interesa son las drogas, los principios activos. Las reacciones adversas son cólico, también distensión abdominal, pueden producir diarrea, o sea, se pasa de un extremo al otro. La lactulosa es compatible con la lactancia y con el embarazo, ¿sí? Van a ver que muchas veces a las embarazadas le dan como laxante la lactulosa. Y las interacciones van a interaccionar con diuréticos, ahorradores de potasio, y al interaccionar con estos ahorradores de potasio o suplementos de potasio, se va a alterar la concentración de potasio porque se libera potasio en forma exagerada por el intestino, ¿sí? Dentro de los laxantes tenemos los lubricantes, que es la famosa vaselina, o también le puse otros sinónimos, parafina o aceite mineral, porque a veces van a ver que los médicos en vez de poner vaselina ponen aceite mineral o parafina, para que sepamos de qué estamos hablando. Y después también es lubricante la glicerina, que se usa en supositorios, los famosos supositorios de glicerina. La reacción adversa más importante que tiene la vaselina es que disminuye la absorción de las vitaminas liposolubles, o sea, las que se disuelven en grasas. Entonces no se van a absorber estas vitaminas, lo cual es importante esta interacción. Y después la vaselina produce tolerancia. Tolerancia en general a nivel farmacología significa que para obtener la misma dosis para obtener la misma acción terapéutica necesitas cada vez más dosis. A eso se llama tolerancia. Que también vamos a ver tolerancia, por ejemplo, con la morfina y sus derivados, ¿sí? Entonces, la lactancia es compatible, pero, por ejemplo, en el embarazo está complicado el tema porque va a disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces van a ver que muchas veces a las embarazadas directamente no se le da porque va a disminuir la absorción de todas las vitaminas liposolubles. Bueno, nos queda el último recreíto, hacemos un recreo de 10 minutos y los llamo y volvemos y terminamos la clase de hoy. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Nos vemos en 10 minutitos. Listo, por Bueno, profe.